El sol del mediodía golpeaba en misericordia las calles polvorientas de Villa Esperanza, un pueblito perdido en el corazón de Oaxaca, donde las casas parecían gemelas y la vida se deslizaba lenta como un río seco. Aquella mañana de viernes, mientras todos buscaban refugio del calor sofocante en sus hogares, un niño de 12 años se hallaba sentado en la banqueta de la plaza principal, con la espalda recargada en el muro de la vieja iglesia. El chico se llamaba Emiliano, aunque nadie lo sabía, pues hacía mucho que no dirigía la palabra a nadie. Su ropa, tan harapienta, apenas dejaba adivinar el color que alguna vez tuvo, y sus pies descalzos mostraban heridas y callos gruesos de tanto pisar el suelo ardiente. Su cabello enmarañado cubría parte de su rostro delgado, pero no lograba ocultar la mirada profunda de quien ha presenciado más de lo que su corta edad debería permitir. Los habitantes del pueblo pasaban a su lado, ignorándolo deliberadamente. Hacía más de 2 meses que el niño había aparecido por allí, durmiendo bajo el alero de la farmacia o al amparo de los árboles en días de lluvia. Algunos vecinos mayores dejaban un plato de comida en la puerta de sus casas de vez en cuando, pero la mayoría sentía temor o simplemente indiferencia ante otro muchacho abandonado. Doña Remedios, la dueña de la panadería El Buen Pan, solía comentar: «Ese muchacho traerá problemas, ya verán, un niño sin guía solo aprende lo malo». Pero en el fondo, también sentía un vuelco en el corazón al ver al chico rebuscando sobras de pan en la basura detrás de su negocio. Aquel día, el rugido de una camioneta destartalada rompió el silencio de la tarde. Era don Anselmo, el hacendado más próspero de toda la región, regresando de la capital, donde había gestionado asuntos bancarios. Todos en Villa Esperanza conocían a don Anselmo, un hombre de 62 años, alto y enjuto, que invariablemente vestía sombrero de palma y cuya mirada revelaba el peso de una antigua pena. La camioneta se detuvo justo frente al niño. Don Anselmo descendió con lentitud, observó al chico por unos instantes y sacó un billete de 500 pesos del bolsillo de su camisa. Extendió la mano hacia el niño y le dijo: «Toma, muchacho, cómprate algo de comer». Todos los presentes detuvieron sus actividades para presenciar lo que sucedería. Era mucho dinero para un niño de la calle, suficiente para alimentarse bien durante una semana. Pero lo que aconteció a continuación dejó a todos boquiabiertos. El niño levantó la cabeza con parsimonia, clavó sus ojos en los del hacendado y con una voz ronca por el desuso, respondió: «No quiero su dinero, señor. Solo tengo mucha sed. ¿No tendría un poco de agua para mí?». Don Anselmo permaneció inmóvil, sosteniendo el billete en su mano, desconcertado. En toda su vida jamás había visto a un niño rechazar dinero, y menos uno que evidentemente padecía hambre. Algo en la mirada de aquel niño lo conmovió de una manera inexplicable. «¿Agua?», preguntó el hacendado aún algo aturdido. «¿No quieres dinero, solo quieres agua?». El niño asintió y, por primera vez en mucho tiempo, esbozó algo parecido a una sonrisa. «Sí, señor. Agua fresca, si la tiene. Hace 3 días que solo bebo de la fuente de la plaza y el agua de allí sabe feo». Don Anselmo guardó el dinero en su bolsillo y se dirigió a la camioneta. Sacó un termo que siempre llevaba consigo y llenó la tapa con agua helada. El niño la bebió de un trago, como si fuese la cosa más deliciosa del mundo. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó el hacendado. «Emiliano, señor, igual que mi abuelo». «¿Y tu familia? ¿Tus padres?». El niño bajó la cabeza y la tristeza nubló su mirada. «No tengo familia, señor. Nunca la he tenido». En ese instante, algo extraño ocurrió. Una plantita mustia crecía en una grieta de la banqueta, justo al lado de donde el niño estaba sentado. Sin percatarse,
Posó su mano sobre la hojita seca y, en cuestión de segundos, ésta reverdeció, como si acabara de ser regada. Don Anselmo parpadeó varias veces, pensando que era una ilusión producto del calor, pero la planta seguía allí, verde y lozana, donde antes solo había una hoja muerta. ¿Tú hiciste eso?, preguntó el hacendado señalando la plantita. El niño miró la planta como si fuera la primera vez que la veía y se encogió de hombros. Me gustan las plantas. Se ponen contentas cuando uno les habla. Don Anselmo se quedó pensativo durante un buen rato, mirando alternativamente al niño y a la planta que había revivido. Algo muy extraño estaba sucediendo allí, pero no lograba comprender qué era. «Escucha, Emiliano», dijo el hacendado agachándose para quedar a la altura del niño. «¿Qué te parecería venir a mi hacienda? Tengo mucho trabajo allí, y tú pareces ser un buen muchacho. Te daré comida, ropa limpia, un lugar para dormir. ¿Qué opinas?» El niño guardó silencio por un largo rato, como sopesando si podía confiar en aquel hombre. Finalmente preguntó: «¿Y si se cansa de mí y me manda lejos?» «Todos siempre me mandan lejos». El corazón del hacendado se encogió al escuchar esas palabras. «No te mandaré lejos, muchacho, te lo prometo». «Está bien, entonces», respondió el niño, incorporándose lentamente. «Pero no sé trabajar en una hacienda». «Uno aprende», dijo don Anselmo, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Ambos subieron a la camioneta y partieron del pueblo, dejando atrás las miradas curiosas de los habitantes de Villa Esperanza. Durante el trayecto, el hacendado le fue explicando cómo era la vida en la hacienda San Francisco, cómo tenía ganado, sembradíos, empleados. Pero el niño parecía más interesado en observar los árboles por la ventana y de vez en cuando murmuraba en voz baja, como si estuviera conversando con ellos. Cuando llegaron a la hacienda, ya estaba oscureciendo. La casa era grande y hermosa, con un corredor espacioso repleto de mecedoras. Tenía un jardín al frente con muchas flores, pero don Anselmo notó que varias estaban marchitas y amarillentas, a pesar de que las regaba a diario. «Doña Petra», gritó el hacendado apenas descendió de la camioneta, «ven acá que tengo una sorpresa para ti». Una mujer de unos 50 años apareció en el corredor, secándose las manos en el delantal. Era de baja estatura y complexión robusta, con el cabello canoso recogido en un moño, y tenía el gesto afectuoso de quien siempre ha cuidado de los demás. Doña Petra trabajaba para don Anselmo desde hacía más de 20 años. Cocinaba, limpiaba la casa y era prácticamente parte de la familia. «¡Madre Santísima!», exclamó al ver al niño descender de la camioneta. «¿Qué niño es este, don Anselmo? Está flaco como un espárrago». «Él es Emiliano», explicó el hacendado. «Se quedará a vivir aquí con nosotros». Doña Petra bajó del corredor y se dirigió directamente hacia el niño, examinándolo de arriba a abajo con gesto de madre preocupada. «Ay, mi niño, ¿en qué estado estás? ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo de verdad?» El niño no supo qué responder. Hacía tanto tiempo que alguien le hablaba con tanta ternura que casi no recordaba cómo se sentía. «Ven acá», dijo ella tomando su mano. «Vamos a darte un baño y luego comerás hasta reventar. Tengo un caldo de pollo recién hecho que te sentará de maravilla». Mientras doña Petra llevaba al niño al interior de la casa, don Anselmo se quedó en el corredor, observando el jardín marchito y pensando en la plantita que había revivido en la banqueta. ¿Habría imaginado todo aquello? Al otro lado del patio, Gabino, el caporal de la hacienda, observaba todo con recelo. Era un hombre de 40 años, fuerte y serio, que supervisaba a los empleados y al ganado con mano dura. No le gustaban los cambios, y mucho menos que gente extraña apareciera de la nada. «Patrón», dijo Gabino aproximándose, «no es por meterme, pero ¿está seguro de esto? Los niños de la calle a veces vienen con problemas». Don Anselmo suspiró. «Lo sé, Gabino, pero algo me dice que este niño es diferente. Vamos a darle una oportunidad».
El caporal negó con la cabeza, no muy convencido, pero no dijo nada más. Conocía al patrón lo suficiente para saber cuándo era inútil discutir. Dentro de la casa, el niño Emiliano estaba tomando el primer baño caliente de su vida. Doña Petra había separado ropa que pertenecía al hijo del hacendado, quien se había marchado hacía muchos años. Cuando el niño salió del baño, limpio y con buen olor, ella casi llora de tanta emoción. «Ahora sí pareces un niño de verdad», dijo ella, revolviéndole el cabello. «Ven a comer mientras la comida está caliente». El caldo estaba delicioso, y el niño comió 3 platos seguidos con lentitud, saboreando cada cucharada como si fuera la primera comida de su vida. Doña Petra se quedó sentada a su lado, viéndolo comer y haciéndole un montón de preguntas. «¿Recuerdas de dónde vienes, hijo?» «No muy bien, señora. Recuerdo una ciudad grande, mucha gente, mucho ruido, pero hace tiempo». «¿Y tus padres?» «No recuerdas nada de ellos». El niño dejó de comer y se quedó mirando el plato. «Recuerdo a una mujer que me daba comida a veces, pero ella también se fue». Doña Petra sintió el corazón oprimido. ¿Cuántos niños conocía que tenían historias parecidas a esa? Gente que abandonaba a sus hijos como si fueran perros callejeros. Después de la cena, ella llevó al niño a la habitación que había sido del hijo del patrón. Era un cuarto sencillo, pero tenía una cama cómoda, un armario pequeño y una ventana que daba al jardín. El niño nunca había dormido en una cama de verdad. «Mañana temprano platicamos mejor», dijo doña Petra, dejando una luz encendida en el pasillo. «Si necesitas algo durante la noche, solo llámame». Pero cuando ella estaba saliendo de la habitación, el niño la llamó en voz baja. «¿Doña Petra? ¿Qué pasa, hijo?» «Gracias. Hace tiempo que nadie es bueno conmigo así». Ella regresó, le dio un beso en la frente y dijo: «No tienes que agradecer nada. Aquí está tu casa ahora». El niño se acostó en la cama suave y se quedó mirando el techo, intentando comprender si todo aquello era real o si estaba soñando. Afuera podía escuchar a los grillos cantar y al viento mecer los árboles. Era un sonido agradable, diferente de los ruidos de la ciudad a los que estaba acostumbrado. Pero en medio de la madrugada se despertó gritando. Había tenido una pesadilla terrible, con lluvia, truenos y una mujer llorando mucho. Don Anselmo y doña Petra corrieron a la habitación. Encontraron al niño temblando en la cama, con los ojos desorbitados por el miedo. «Calma, hijo, fue solo un mal sueño», dijo doña Petra, sentándose en la orilla de la cama y acariciándole el cabello. Yo no me gusta la lluvia», murmuró el niño. «Cuando llueve suceden cosas malas». Don Anselmo se quedó en la puerta, observando. ¿Qué tipo de cosa mala le había sucedido a aquel muchacho? ¿Y por qué le tenía tanto miedo a las tormentas? De repente, un trueno resonó en el cielo, anunciando que la lluvia estaba llegando. El niño se encogió todo en la cama y comenzó a llorar en voz baja. Doña Petra miró por la ventana y vio las primeras gotas golpeando el cristal. «Será una noche larga», pensó ella, sin imaginar que aquella tormenta traería mucho más que lluvia a la hacienda San Francisco. La lluvia se desató sobre la hacienda San Francisco como si el cielo se hubiera abierto de golpe. Los truenos resonaban por toda la casa, haciendo temblar las ventanas y a los animales buscar refugio. Doña Petra permaneció toda la noche junto a la cama del niño Emiliano, que temblaba como una hoja seca cada vez que un rayo cruzaba el cielo. «Cuéntame lo que pasó, hijo», dijo ella, pasando la mano por su cabello. «¿Por qué le tienes tanto miedo a la lluvia?» El niño guardó silencio por mucho tiempo, solo escuchando el sonido del agua golpeando el techo. Finalmente, con la voz muy bajita, comenzó a hablar. «Recuerdo una noche que llovía igual que esta. Yo era muy pequeño, creo que tenía unos 3 años. Estaba en una casa con una mujer que decía ser mi madre.
Ella estaba llorando mucho y gritando con alguien al teléfono, diciendo que no aguantaba más, que no tenía dinero para mantenerme. Doña Petra sintió el corazón oprimido, pero no dijo nada, dejando que el niño continuara. Entonces, ella me tomó en brazos y salió a la lluvia. Caminamos mucho, yo tenía frío y miedo. Ella me dejó en la puerta de una iglesia, me dio un beso en la frente y me dijo: «Perdona a tu madre, hijo mío. Un día lo entenderás». Nunca más la volví a ver. Las lágrimas corrían por el rostro del niño y también por el de doña Petra. ¿Cómo alguien podía abandonar a un niño de esa manera? Desde aquel día, siempre que llueve, recuerdo aquella noche. El frío, el miedo, la mujer llorando. Por eso no me gusta la tormenta. «Ay, hijo de mi corazón», suspiró doña Petra, abrazándolo con fuerza. «Pero ahora estás aquí con nosotros. Nadie te abandonará nunca más». La tormenta continuó hasta el amanecer. Cuando finalmente cesó, don Anselmo fue a ver cómo estaba el niño. Encontró a los dos durmiendo en la silla, ella abrazando al niño como si fuera su propio hijo. En los días que siguieron, el niño Emiliano comenzó a acostumbrarse a la vida en la hacienda. Despertaba temprano con el canto del gallo, desayunaba con doña Petra, panecitos calientitos con mantequilla y leche fresca de las vacas, y después salía a explorar los rincones de la propiedad. La hacienda era enorme, tenía pastizales verdes donde el ganado pastaba tranquilamente, un corral grande donde Gabino y los peones cuidaban de los animales, y una huerta que doña Petra usaba para plantar hierbas y verduras para la casa. Pero fue en la huerta donde sucedió la primera cosa extraña. Las plantas estaban todas mustias y amarillentas, a pesar de que doña Petra las regaba a diario. Ella estaba preocupada porque no lograba entender lo que estaba sucediendo. «Don Anselmo», le dijo al patrón una mañana de sábado, «ya no sé qué hacer con esta huerta. He intentado de todo, he cambiado la tierra, he usado abono diferente, pero las plantas siguen muriendo». El hacendado también estaba preocupado. La huerta siempre había sido el orgullo de la propiedad. Proporcionaba verduras para todo el año y aún sobraba para vender en el pueblo. Fue entonces cuando el niño se acercó. «¿Puedo ver las plantas?», preguntó, algo tímido. «Claro, hijo», respondió doña Petra, «pero ten cuidado de no ensuciarte todo». El niño entró en la huerta y comenzó a caminar entre los bancales, observando cada planta con atención. De vez en cuando se agachaba y pasaba la mano suavemente sobre las hojas marchitas, y entonces sucedió aquello que nadie esperaba. Las plantas que tocaba comenzaron a reverdecer de nuevo, como si alguien hubiera rociado agua mágica sobre ellas. Los tomates volvieron a ponerse rojos y jugosos, las lechugas se pusieron crujientes e incluso las flores que estaban secas recuperaron su color. Don Anselmo y doña Petra se quedaron paralizados, boquiabiertos, viendo cómo todo aquello sucedía. Era imposible. Las plantas no reviven así, de la noche a la mañana. «Dios mío», susurró doña Petra, «¿cómo hiciste eso, muchacho?». El niño se encogió de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. «Solo platico con ellas. Se entristecen cuando están enfermas, así que les digo que todo estará bien». «Pero eso no es normal, hijo», dijo don Anselmo, aún sin poder creer lo que había presenciado. «Para mí siempre ha sido normal», respondió el niño. «Desde pequeño lo hago. A las plantas les agrado». Gabino, quien se había acercado para averiguar el motivo del alboroto, soltó una risotada desdeñosa. «Ah, vamos, patrón, ¿en serio cree eso? Debe haber sido casualidad. Tal vez la tierra necesitaba un poco de sol». Pero don Anselmo no estaba convencido. Había visto con sus propios ojos cómo aquellas plantas volvían a la vida. Algo muy especial estaba sucediendo allí. En los días siguientes, cada vez que el niño pasaba cerca de la huerta, más plantas se volvían hermosas y lozanas. La noticia
comenzó a difundirse entre los empleados de la hacienda y pronto todos hablaban del niño de las plantas. «Ese muchacho tiene un don», afirmó Macario, uno de los peones más veteranos de la hacienda. «Mi abuela siempre decía que algunas personas nacen con ese poder». «Don ni qué 8 cuartos», refunfuñó Gavino. «Esos son invenciones suyas. Los niños de la calle siempre inventan historias para llamar la atención». Pero la desconfianza del caporal se intensificó cuando comenzó a notar que el talento especial del niño no se limitaba a las plantas. Los animales de la hacienda también se comportaban de manera extraña en su presencia. Los perros, que normalmente ladraban a cualquier desconocido, se volvían mansos a su alrededor. Las vacas, a veces temperamentales durante el ordeño, permanecían serenas cuando él se acercaba. Incluso el toro más bravo de la hacienda, al que nadie podía acercarse, permitía que el niño lo acariciara. «Esto no está bien», murmuró Gavino a su compañero de trabajo. «Un niño no puede tener tanto poder sobre los animales. Algo raro hay en todo esto». Mientras tanto, el niño Emiliano aprendía a leer con don Anselmo. Cada tarde, después de la comida, ambos se sentaban en el corredor de la casa grande y el hacendado le enseñaba las letras utilizando periódicos y revistas viejas. El chico era astuto como un coyote, aprendía todo con gran rapidez. En pocos días ya sabía escribir su propio nombre y lograba leer palabras sencillas. Pero don Anselmo notó que invariablemente se entristecía al ver noticias sobre niños abandonados en el periódico. «¿Por qué te pones así cuando lees esas noticias?», le preguntó el hacendado un día. «Porque sé cómo se sienten», respondió el niño con los ojos humedecidos. «Es muy feo no tener a nadie en el mundo que te quiera». «Pero ahora nos tienes a nosotros», dijo don Anselmo, poniendo su mano sobre el hombro del chico. «¿De verdad? ¿No me mandará lejos?» «Nunca, hijo mío. Esta es tu casa ahora». El hacendado pronunciaba estas palabras con convicción, pero en el fondo de su corazón albergaba un temor profundo. Temor de encariñarse con el niño y luego perderlo, tal como había perdido a su propio hijo tantos años atrás. Carlos Eduardo, su único hijo, se había marchado de casa tras una fuerte discusión y nunca más había regresado. Hacía 15 años que don Anselmo no sabía nada de él. Su esposa, doña Concepción, no soportó el dolor de la pérdida y se mudó a la capital con su hermana, dejando al marido solo en la hacienda, sumido en los recuerdos dolorosos. Desde entonces, don Anselmo vivía encerrado en su propio mundo, dedicándose únicamente a sus negocios y al cuidado de los animales. Pero aquel niño lo estaba conmoviendo de una manera que no lograba comprender. Era como si una luz hubiese vuelto a iluminar una casa que permanecía a oscuras desde hacía demasiado tiempo. Doña Petra también se estaba encariñando con el chico más de lo debido. Ella nunca había podido tener hijos, lo había intentado durante muchos años con su marido, pero no había tenido éxito. Cuando su marido falleció, vino a trabajar a la hacienda y siempre trató a Carlos Eduardo como si fuese su propio hijo. Cuando el joven se marchó, ella sintió un vacío en el pecho que le dolía a diario. Ahora, al ver a aquel niño corretear por la casa, riendo, haciendo preguntas, pidiendo un abrazo antes de dormir, sentía que tal vez Dios lo había enviado para llenar el hueco que tenía en su corazón. Pero no todo estaba siendo fácil. El niño aún sufría pesadillas varias veces a la semana. Despertaba gritando, sudado, llamando a alguien que ya no existía. Doña Petra siempre corría a su habitación, encendía la luz, preparaba un té de manzanilla y le contaba historias hasta que volvía a dormirse. ¿Qué clase de cosas malas le habrán sucedido a este niño?, se preguntaba, al observar las marcas de sufrimiento que cargaba a pesar de ser tan pequeño. Además de las pesadillas, el chico tenía algunas costumbres extrañas. Guardaba comida debajo de la cama, como si temiera volver a pasar hambre.
Se despertaba en medio de la madrugada para verificar si las puertas de la casa estaban cerradas con llave. Y cada vez que alguien elevaba la voz, incluso si no era con él, el niño se escondía y comenzaba a temblar. «Ha sido maltratado», le dijo doña Petra al patrón una noche. «Un niño no se comporta así sin motivo. Alguien le hizo mucho daño a este niño». Don Anselmo suspiró profundamente. «Tendremos paciencia con él. Con tiempo y cariño mejorará». Pero las cosas no serían tan sencillas. Una semana después, llegó a la hacienda una noticia que lo cambiaría todo. Gavino llegó corriendo del pueblo, con el rostro preocupado. «Patrón, hay una mujer en Villa Esperanza preguntando por un niño. Dice que es su madre y que alguien se lo robó». La sangre de don Anselmo se heló en las venas. «¿Cómo dice? ¿Qué mujer?» «Una tal Adela. Dice que el niño se llama Juan Pedro, no Emiliano, y que fue secuestrado cuando era pequeño». El hacendado miró al niño, que jugaba en el patio con los perros, ajeno a todo lo que estaba sucediendo. ¿Sería aquella realmente su madre? Y si lo era, ¿tendría derecho a llevárselo después de tanto tiempo? «¿Viene para acá?», preguntó don Anselmo con la voz temblorosa. «Sí, señor. Dice que vendrá a buscar a su hijo mañana por la mañana temprano. Y trae a la policía con ella. Mira hasta el final, no te arrepentirás. Comenta qué crees que va a pasar. Tu opinión es muy importante y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Tu ayuda es muy importante». Aquella noche nadie logró conciliar el sueño en la hacienda San Francisco. Don Anselmo caminaba de un lado a otro en el corredor, pensando qué hacer. Doña Petra lloraba en voz baja en la cocina, con miedo de perder al niño al que ya amaba como a un hijo. Y el propio chico, sin saber nada, dormía plácidamente en la habitación que se había convertido en su refugio en el mundo. Pero en el exterior, una mujer desconocida se acercaba a la propiedad en la oscuridad de la madrugada, cargando secretos que revelarían una verdad mucho más complicada de lo que nadie podía imaginar. El sol aún no había despuntado cuando el sonido de un automóvil en el camino de terracería despertó a todos en la hacienda San Francisco. Don Anselmo saltó de la cama, se vistió a toda prisa y salió al corredor. Un coche viejo se detuvo en el patio, levantando una nube de polvo rojizo. Del coche descendió una mujer de unos 40 años, delgada, con el cabello revuelto y los ojos enrojecidos por el llanto. Vestía un vestido gastado y cargaba una bolsa vieja al hombro. Junto a ella venía un hombre de baja estatura vestido de uniforme. Era Mario, el guardia del pueblo, al que todos conocían. «Don Anselmo», gritó la mujer al ver al hacendado. «¿Dónde está mi hijo? Sé que está aquí». El corazón del hacendado latió con fuerza. «Calma, señora, hablemos con calma. ¿Cómo se llama?» «Adela, Adela de los Santos, y mi hijo se llama Juan Pedro. Me lo robaron cuando era muy pequeño, pero alguien me dijo que está viviendo aquí». Doña Petra apareció en la puerta de la casa, aún en camisón, con el rostro preocupado. El niño Emiliano también se despertó con el alboroto y salió a ver qué sucedía. Cuando la mujer vio al chico, rompió a llorar y corrió hacia él. «Hijo mío, Juan Pedro, estás vivo». Pero el niño se escondió detrás de doña Petra, asustado. No conocía a aquella mujer y no le gustaba que la gente gritara. «No me recuerda», sollozó Adela. «Pobrecito, era tan pequeño cuando desapareció, pero estoy segura de que es él. Mira esta marca en la frente, esta cicatriz pequeña». Se cayó cuando estaba aprendiendo a andar. Don Anselmo observó la marca que señalaba. Era cierto, el niño tenía una cicatriz diminuta en la frente, casi imperceptible, pero eso no probaba nada. «Señora Adela», dijo el hacendado, intentando mantener la calma. «Tenemos que hablar esto con calma. El niño me dijo que se llama Emiliano, no Juan Pedro». «Debió ser muy pequeño para recordar su nombre verdadero», insistió la mujer.
por favor, devuélvame a mi hijo. Llevo 5 años buscándolo. El guardia Mario se acercó, algo apenado. Don Anselmo, la señora tiene algunos documentos aquí. Certificado de nacimiento, algunas fotos antiguas. Parece que es verdad. El hacendado tomó los papeles con las manos temblorosas. El certificado decía, en efecto, Juan Pedro de los Santos, nacido hacía 12 años en un pueblo vecino. Las fotos mostraban a un bebé gordito que podía ser cualquier niño del mundo. «Esto no prueba nada», dijo doña Petra, abrazando al niño con fuerza. «Cualquiera puede conseguir papeles falsos, y el niño no la recuerda». «Era muy pequeño», gritó Adela desesperada. «Pero soy su madre, lo siento en el corazón. Una madre siempre reconoce a su propio hijo». El niño Emiliano estaba cada vez más asustado por toda aquella confusión. No entendía por qué aquella mujer extraña decía ser su madre, ni por qué todos estaban tan nerviosos. «No quiero ir con ella», murmuró en voz baja al oído de doña Petra. «No la conozco. Ella no es mi madre». Doña Petra sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. ¿Cómo podía perder a aquel niño ahora, después de haberse encariñado tanto con él? «Guardia Mario», dijo don Anselmo, intentando ganar tiempo, «no puede llevarse al niño así de la nada. Tenemos que investigar bien esta historia». «¿Investigar qué?», estalló Adela. «Soy su madre. Tengo los documentos, tengo fotos». «Ustedes me robaron a mi hijo». «Nadie robó nada», respondió el hacendado, enfadándose. «Yo encontré al niño abandonado en la calle, pasando hambre y sed. ¿Dónde estaba usted cuando él la necesitaba?» La mujer bajó la cabeza y comenzó a llorar aún más fuerte. Yo lo estaba buscando. Después de que me lo robaron, lo busqué por todas partes. Gasté el poco dinero que tenía, dormí en la calle, pasé hambre, pero nunca dejé de buscar». «¿Cómo dice que se lo robaron?», preguntó doña Petra, desconfiada. «¿Quién se lo robó?». Adela permaneció en silencio durante un rato, como si no supiera qué decir. Fue gente mala, gente que se lleva a los niños para hacer cosas malas, pero no puedo contar mucho sobre eso, no lo entenderían». La historia se estaba volviendo cada vez más extraña. Don Anselmo miró al guardia Mario, que también parecía confundido. «Mire, señora Adela», dijo el guardia rascándose la cabeza, «voy a ser honesto con usted. Esta historia es un poco rara. Si el niño fue robado, ¿por qué no denunció a la policía antes? ¿Por qué aparece ahora?» «Porque tenía miedo», gritó la mujer. «Miedo de que la policía no me creyera, miedo de no tener pruebas suficientes, y también porque tardé en descubrir dónde estaba el niño». «¿Cómo lo descubrió?», preguntó don Anselmo. Adela vaciló de nuevo. «Una mujer del pueblo me contó que había visto a un niño parecido a mi Juan Pedro aquí en la hacienda. Así que vine de inmediato». Pero algo no encajaba en su relato. El hacendado desconfiaba, y doña Petra también. «Bien», dijo Mario, «haré lo siguiente. Llevaré los documentos a la delegación de policía del pueblo grande. Comprobaré si son verdaderos. Mientras tanto, el niño se queda aquí mismo. Si todo está en orden, usted vuelve a buscarlo». «¿Le parece bien?». A Adela no le gustó nada la propuesta. «Pero él es mi hijo. Tengo derecho a llevármelo ahora». «Usted tiene derecho, pero el niño también tiene derecho a permanecer en un lugar donde se sienta seguro hasta que aclaremos todo», explicó el guardia con paciencia. La mujer miró al niño, que seguía aferrado a doña Petra, visiblemente asustado de ella. Se dio cuenta de que no tenía sentido insistir en ese momento. «Está bien», aceptó, a regañadientes. «Pero volveré mañana, y si los documentos son correctos, tendrán que entregarme a mi hijo». Después de que se marchó con el guardia, quedó un silencio pesado en la hacienda. Don Anselmo, doña Petra y el niño permanecieron en el corredor sin saber qué decir. «Ella no es mi madre», dijo el chico con voz firme. «Lo sé». «¿Cómo lo sabes, hijo?», preguntó doña Petra acariciando su cabello. «Porque cuando la miré a los ojos, no sentí nada. Y a una madre de verdad,
Uno siente algo, ¿no? Don Anselmo se quedó pensativo. El niño tenía razón. Si aquella mujer fuese realmente su madre, ¿no debería haber alguna conexión, algún reconocimiento? Además, continuó el chico, ella no sabía que me gusta hablar con las plantas. Una madre de verdad sabría eso, ¿no? Doña Petra abrazó al niño, intentando disimular las lágrimas. ¿Y si aquella mujer fuese realmente su madre? ¿Y si los documentos fuesen verdaderos? Tendría que entregar a aquel niño, al que ya amaba como a un hijo. Los días siguientes fueron terribles para todos en la hacienda. El niño permaneció callado y triste, con miedo de ser llevado. Doña Petra apenas podía comer, pensando que podía perderlo en cualquier momento. Y don Anselmo caminaba de un lado a otro, nervioso, sin lograr concentrarse en nada. Gabino, el caporal, aprovechó la confusión para sembrar más veneno. Ya les dije que este niño traería problemas. Ahora lo verán. Los niños de la calle siempre traen problemas. Pero Macario, el peón más viejo, defendió al chico. Este niño es bueno, no tiene maldad. Si alguien está mintiendo en esta historia, no es él. Al tercer día, el guardia Mario regresó con noticias. Los documentos eran auténticos, habían sido expedidos por el registro civil del pueblo vecino. El certificado de nacimiento coincidía con los registros del hospital. Técnicamente, Adela tenía derechos legales sobre el niño. Pero hay algo extraño, dijo Mario rascándose la barba. Busqué en los archivos de la policía y no hay ninguna denuncia sobre secuestro o desaparición de un niño con ese nombre. Si el niño fue realmente robado, ¿por qué nunca presentó una denuncia? Esta información aumentó aún más las sospechas. ¿Qué madre no buscaría a la policía si su hijo fuese secuestrado? Hay algo más, continuó el guardia. Hablé con unos conocidos del pueblo donde ella vive. La gente de allí dice que Adela siempre ha sido un poco rara. Vivía contando historias diferentes sobre el niño. Una vez decía que se lo habían robado, otra vez decía que se había escapado de casa, otra vez decía que el padre se lo había llevado. Don Anselmo sintió una punzada de esperanza. ¿Entonces puede estar mintiendo? Puede ser. Pero también puede ser que estuviera confundida por la desesperación. Una madre que pierde a su hijo a veces se perturba un poco. Aquella tarde, Adela regresó a buscar al niño. Traía una maleta vieja y parecía aún más nerviosa que la primera vez. ¿Y bien?, preguntó, antes incluso de saludar a alguien. «Los papeles están en orden. ¿Puedo llevarme a mi hijo ahora?» El guardia Mario suspiró. «Los documentos son auténticos, señora Adela. Técnicamente, usted tiene derecho sobre el niño». El corazón de doña Petra se hizo añicos al escuchar eso. El niño Emiliano comenzó a llorar y se aferró a ella con todas sus fuerzas. «No quiero ir», sollozó el chico. «Por favor, no me haga ir con ella. Esta es mi casa». «Deja de eso, Juan Pedro», dijo Adela impaciente. «Soy tu madre, tienes que venir conmigo». Pero cuando intentó tomar al niño en brazos, él se apartó y corrió a esconderse detrás de don Anselmo. «Calma, señora Adela», dijo el hacendado. «El niño está asustado. No puede llevárselo así, a la fuerza». «¡Es mi hijo!», gritó la mujer. «¡Tengo derecho!». Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. El niño, en su desesperación, corrió al jardín de la casa y abrazó un rosal que llevaba semanas mustio. En ese mismo instante la planta se puso preciosa, repleta de rosas rojas perfumadas. Adela se quedó paralizada, boquiabierta, viendo aquello. ¿Cómo ha hecho eso?», tartamudeó. «¿Su hijo nunca ha hecho eso antes?», preguntó doña Petra desconfiada. La mujer guardó silencio, visiblemente sin saber qué responder. Si fuese realmente la madre del niño, debería conocer su don especial con las plantas. Él era muy pequeño cuando desapareció», dijo finalmente. «No recuerdo que hiciera eso», pero la vacilación en su voz fue suficiente para confirmar las sospechas de todos. Aquella mujer no conocía al niño de verdad.
Señora Adela, dijo don Anselmo poniéndose serio, creo que es mejor que nos sentemos y hablemos de esto con calma. Hay algo en esta historia que no encaja. La mujer miró a su alrededor, vio que todos desconfiaban de ella, y de repente su rostro cambió por completo. La expresión desesperada de madre afligida desapareció, y en su lugar apareció algo frío y calculador. Está bien, dijo ella, con una voz diferente. ¿Quieren saber la verdad? Entonces les contaré la verdad, pero no les gustará lo que van a oír. Adela respiró hondo y miró a todos con una expresión que mezclaba rabia y desesperación. El viento sacudió los árboles del patio, como si hasta la naturaleza estuviera esperando para oír lo que iba a decir. La verdad es que no soy la madre del niño, dijo ella con la voz temblorosa, pero tampoco soy mentirosa. Yo conocía a la madre verdadera de él. Todos guardaron silencio, esperando a que continuase. El niño se llama Emiliano, tal como ustedes dicen. Su madre se llamaba Cecilia, era mi amiga, y murió hace 2 años en un accidente de autobús. Antes de fallecer, me contó dónde había dejado a su hijo. Me pidió que cuidara de él si pudiera. Doña Petra abrazó al niño con más fuerza. Entonces, ¿por qué mintió? ¿Por qué inventó esa historia de secuestro? Adela comenzó a llorar de verdad ahora, no como antes, porque estoy desesperada. Mi única hija está muy enferma. Tiene un problema del corazón que solo se puede operar en un pueblo grande, y no tengo dinero para la cirugía. Don Anselmo frunció el ceño. ¿Y qué tiene que ver eso con el niño? Hay gente en el pueblo que paga muy bien para llevarse a los niños que tienen algún don especial. Dijeron que si les traía a un niño que pudiera hacer crecer las plantas, me darían dinero suficiente para operar a mi hija. La sangre de todos se heló al oír eso. Gente que pagaba por niños especiales. ¿Qué clase de personas eran esas? Dios mío, susurró doña Petra horrorizada. Iba a vender a este niño. No vender, protestó Adela. Dijeron que solo querían estudiar su don, que no le harían daño al niño, que lo cuidarían bien, le darían una buena educación, una buena casa. ¿Y usted creyó eso?, preguntó don Anselmo indignado. La gente buena no necesita pagar para llevarse a un niño. Eso es cosa de gente mala. Adela se derrumbó a llorar, cayendo de rodillas en el suelo polvoriento. Lo sé que está mal, pero mi hija va a morir si no consigo el dinero. Solo tiene 8 años, es lo único que me queda en el mundo. No entienden la desesperación de una madre. El guardia Mario se acercó a ella, serio. Señora Adela, tendremos que investigar esa historia de gente que compra niños. Eso es un delito muy grave. Desaparecerán si investigan, dijo ella aún llorando. Y entonces mi hija morirá de verdad. El niño Emiliano, que había permanecido callado escuchando todo, se soltó del abrazo de doña Petra y caminó hasta Adela. Todos se tensaron, temiendo lo que iba a suceder. ¿Tiene una foto de su hija?, preguntó él con voz suave. Adela levantó el rostro bañado en lágrimas y sacó una foto arrugada de su bolso. Era una niña pequeña, delgada, con el pelo corto y una sonrisa triste. El niño miró la foto durante un rato, después miró a los ojos de Adela. Es guapa. ¿Se parece a usted? Ella es mi vida, sollozó la mujer. Sin ella no tengo nada. Lo entiendo, dijo el chico, sorprendiendo a todos. Cuando uno ama a alguien, hace cualquier cosa para proteger a esa persona. Pero venderme a gente mala no serviría de nada. Me harían daño y al final no le pagarían lo que le prometieron. Adela lo miró con los ojos desorbitados. ¿Cómo lo sabes? Porque la gente mala siempre miente. Siempre, dijo el niño, con una sabiduría impropia de su edad. Si fueran gente buena de verdad, ayudarían a su hija sin pedir nada a cambio. Don Anselmo se acercó y puso su mano sobre el hombro del niño. Estaba orgulloso de la sabiduría de aquel chico al que había encontrado en la calle.
Escuche, señora Adela, dijo el hacendado. Usted ha dicho que necesita dinero para operar a su hija. ¿Cuánto cuesta esa cirugía? 15,000 pesos, respondió ella, sin esperanza en la voz. Puede parecer poco para ustedes, pero para mí es una fortuna. Don Anselmo intercambió una mirada con doña Petra, quien asintió con la cabeza en señal de aprobación. Ambos habían pensado lo mismo. Yo pagaré la cirugía de su hija, dijo el hacendado, dejando a todos boquiabiertos. ¿Cómo?, tartamudeó Adela sin creer lo que estaba oyendo. Usted regresará a su pueblo, llevará a su hija al hospital, y yo pagaré todos los gastos de la operación, pero a cambio, nunca más podrá hablar del don del niño a nadie, y mucho menos podrá contar a esa gente mala que quiere llevárselo. Adela lo miró como si estuviese viendo a un ángel. ¿Usted haría eso de verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad. Usted se equivocó gravemente, casi hizo algo terrible, pero lo hizo por amor a su hija, y eso lo puedo entender. La mujer abrazó las piernas del hacendado llorando de alivio y gratitud. Gracias, muchas gracias. Prometo que nunca más hablaré del niño a nadie. ¿Y si esa gente mala la busca?, preguntó el guardia Mario. Diré que no encontré a ningún niño con un don especial. Inventaré cualquier cosa, pero nunca entregaré al niño. Después de que Adela se marchó, llevándose la esperanza de salvar a su hija, quedó un silencio agradable en la hacienda San Francisco. El niño Emiliano volvió al jardín y comenzó a jugar con los perros, como si nada hubiese sucedido. Este niño tiene un corazón más grande que el mundo, dijo doña Petra, secándose una lágrima. Es verdad, asintió don Anselmo. Podría haberse enfadado con la mujer, pero prefirió intentar ayudar. Gavino, el caporal, que había presenciado todo desde lejos, se acercó con el rostro avergonzado. Patrón, le pido disculpas. Estaba equivocado sobre el niño. Es bueno de verdad. A veces juzgamos mal, respondió el hacendado sonriendo. Lo importante es reconocer el error y enmendarlo. En los días siguientes, la vida en la hacienda volvió a la normalidad. El niño continuó cuidando de las plantas, que se ponían más bonitas cada día. Aprendió a ordeñar las vacas, ayudó en la cosecha del maíz y cada tarde se sentaba con don Anselmo para seguir aprendiendo a leer. Pero la mayor transformación había sucedido en el corazón de todos. El hacendado que vivía encerrado en su propio mundo hacía tantos años, volvió a sonreír y a tener esperanza. Doña Petra finalmente se sentía madre de alguien. E incluso Gavino había aprendido a no juzgar a las personas por su apariencia. Una semana después llegó una carta de Adela. Su hija había sido operada con éxito y se estaba recuperando bien en el hospital. Al final de la carta escribió: «Nunca olvidaré su bondad. Emiliano es un niño bendecido y ustedes son la familia que merecía tener». Fue entonces cuando don Anselmo tomó una decisión que venía pensando hacía días. «Emiliano», llamó él, una tarde de domingo. «Sí, padre». «Digo, don Anselmo», respondió el chico corrigiéndose rápidamente. «¿Por qué te has corregido? ¿Qué ibas a decir?» El niño se puso colorado. «Nada». «¿Ibas a llamarme padre?» El chico bajó la cabeza, avergonzado. «Sí, pero sé que no puedo. Usted solo me acogió. No es mi padre de verdad». Don Anselmo se arrodilló frente al niño y le sujetó el rostro con ambas manos. «¿Y si yo quisiera ser tu padre de verdad? Si hiciéramos los papeles de adopción y tú te convirtieras en mi hijo de verdad, no solo de corazón». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. «¿De verdad quiere? Quiero más que a nada en la vida. Y doña Petra también quiere ser tu madre. Ya te amamos como si fueras nuestro hijo desde hace mucho tiempo». El niño se echó en brazos del hacendado, llorando de felicidad. «Yo también los quiero. Ustedes son la familia que siempre soñé tener». Doña Petra, que estaba escuchando escondida en la cocina, salió corriendo y abrazó a los dos, llorando junto a ellos.
3 meses después, en una mañana soleada de sábado, don Anselmo, doña Petra y el niño fueron al registro civil del pueblo grande para hacer los trámites de adopción. Cuando salieron de allí, el niño ya no era un chico abandonado. Era Emiliano Ramos, con una familia de verdad y un apellido que podía llevar con orgullo. De regreso a la hacienda, pararon en el cementerio del pueblo. Don Anselmo llevó al niño hasta una tumba antigua, donde estaba escrito Carlos Eduardo Ramos, hijo amado. «Este era mi hijo que murió hace muchos años», explicó el hacendado con la voz emocionada. «Tendría tu edad hoy. Creo que fue él quien te mandó a mí para llenar el vacío que quedó en mi corazón». El niño puso la mano sobre la tumba y, como siempre hacía con las plantas, susurró algo en voz baja. De repente, comenzaron a brotar pequeñas flores alrededor de la sepultura, flores que no existían allí antes. «Está feliz», dijo el niño, sonriendo. «Está feliz porque ya no está solo». Don Anselmo abrazó a su hijo adoptivo, sabiendo que había encontrado no solo a un niño para cuidar, sino a un ángel que había venido a curar todas las heridas de la familia. De vuelta a la hacienda San Francisco, la vida siguió más feliz que nunca. El niño Emiliano creció fuerte y sano, siempre cuidando de las plantas y de los animales con su don especial. Nunca más tuvo pesadillas con tormentas, porque ahora sabía que no estaba solo en el mundo. Doña Petra se convirtió oficialmente en su madre, y él se convirtió en el hijo que ella nunca pudo tener. Don Anselmo encontró un nuevo sentido a la vida, cuidando y educando a aquel niño que había llegado pidiendo solo un poco de agua y había traído mucho más que eso. Adela cumplió su promesa. Nunca más habló del don del niño a nadie y su hija creció sana después de la cirugía. De vez en cuando mandaba cartas contando cómo estaba su vida, siempre agradeciendo la bondad de la familia Ramos. Y el niño, que un día estaba sentado solo en una banqueta polvorienta, sin nadie en el mundo, ahora tenía una familia que lo amaba, una casa donde era feliz y un futuro lleno de posibilidades por delante. Porque a veces, cuando menos lo esperamos, los milagros llegan disfrazados de personas sencillas, pidiendo solo un poco de agua y ofreciendo a cambio todo el amor del mundo. Pasaron los años, y la historia del niño que hacía crecer las plantas con las manos se convirtió en leyenda en la región. Pero para la familia Ramos, él nunca fue una leyenda. Fue siempre el hijo amado que Dios mandó para completar lo que faltaba en sus vidas. Y cuando el niño Emiliano se convirtió en un hombre, continuó viviendo en la hacienda, cuidando de la tierra con el mismo cariño que tenía por las plantas cuando era pequeño. Se casó con una muchacha del pueblo vecino, tuvo hijos y les enseñó lo mismo que había aprendido, que el amor verdadero no viene de la sangre, sino del corazón, y que una familia está hecha de personas que eligen permanecer juntas en los momentos buenos y malos. La hacienda San Francisco prosperó como nunca, no solo por el don especial del niño, sino principalmente por el amor que creció allí dentro. Y hasta el día de hoy, quien pasa por la región y ve aquellas tierras verdes y bonitas, sabe que allí vive una familia que fue formada no por el azar, sino por la bondad, por la segunda oportunidad y por la certeza de que todo el mundo merece ser amado. Al final, el niño que solo quería un poco de agua había encontrado una fuente inagotable de amor. Y la familia que tenía el corazón seco de tanto sufrimiento había aprendido que, a veces, para hacer que la vida florezca de nuevo, basta con abrir la puerta de casa y dejar que el amor entre.